right within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Mi nombre es Carlos, trabajo para Aprilia Colombia y hoy les presento la Aprilia RS 660. Bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Si ustedes se fijan, pues no es un rojo intenso como el rojo Ferrari, sino es un rojo tirando a naranja. Y en esa parte que viene mate, viene siendo un azul que ya es tirando como un poco a morado. Es una moto con 100 caballos de fuerza, equipada con inyección electrónica, toda la iluminación es LED, la iluminación es inteligente, se prende y se apaga dependiendo de la iluminación del ambiente. Tenemos quick shifter hacia arriba y hacia abajo, un chasis en aluminio, un bastidor en aluminio, llantas Pirelli de Oloroso 2 de línea, ya viene con esa llanta, la llanta es doble compuesto. La parte externa de la llanta viene siendo más blanda en comparación con la parte central para permitir un agarre óptimo en las curvas. El exhausto que tiene la moto es una salida por cada uno de los cilindros, teniendo un motor bicilíndrico, y se posicionan en la parte de abajo de la moto precisamente para ayudar a calentar esa goma, el doble compuesto. Eso es estratégicamente planeado. Toda la aerodinámica de la moto es muy completa y muy estudiada. Todas las entradas de aire son funcionales. Inclusive estas aletas pequeñas que ustedes ven acá, pues son diseñadas en túnel de viento para que pegue la moto al piso. En la parte de adelante son más gruesas que en la parte de atrás, haciendo como las veces del ala de un avión, pero al revés, en vez de salir volando se pega más para generar más tracción. En cuanto a seguridad, esta moto viene equipada con frenos ABS tanto adelante como atrás, se pueden regular en sensibilidad o se puede desconectar el trasero si así se prefiere. Tiene control de tracción, tiene anti-wheelie para que no se levante la moto, aunque pues se puede desconectar. Si la idea es levantarla y picarla, hacer un wheelie, también se puede desconectar. Tiene freno de motor, que también se puede regular en sensibilidad, y el control de tracción, que no lo había mencionado, también se regula en 8 sensibilidades diferentes o se puede apagar si la intención es derrapar. La moto viene también equipada con control de velocidad crucero. Esto permite, pues, ya que es una posición un poco agresiva, digamos que un poco cansona en trayectos muy largos por el estilo de la moto, sin decir que es extremadamente incómoda. Tiene control de tracción para poder descansar las manos un poco en trayectos muy largos. Bueno, una pregunta, Carlos, pero exactamente ¿qué es anti-wheelie? Digamos que las personas que venimos de bajo y medio cilindraje, hay algunas cosas que no tenemos claras. Ok, bueno, el anti-wheelie básicamente funciona muy similar al control de tracción. Cuando uno le imprime mucha potencia al acelerador, al esto tener tanto torque, la moto va a tender a levantarse, ¿sí? A hacer un wheelie. ¿Qué pasa? Que esto tiene unos sensores de inclinación, tanto hacia los lados como hacia arriba y hacia abajo. Si de pronto la moto siente que se va a levantar, automáticamente corta la potencia, ¿sí? Corta la potencia que se le está imprimiendo al motor y evita pues una acelerada o un levantamiento muy brusco, y vuelve y sienta la moto al piso. Es como eso, como por seguridad. Okay. Y hay forma, mejor dicho, para tenerlo bien claro, ¿siempre hay que tenerlo activado en la moto o solamente se activa en algunos casos? No, no es necesario tenerlo siempre activado, eso ya depende pues de la conducción de la persona. Esta moto tiene 2 modos de manejo fijos. En esos 2 modos de manejo fijos siempre va a estar activo el anti-wheelie, pero tenemos un tercer modo de manejo en el cual pues es su decisión si quiere activarlo o no. Usted lo puede desactivar si su intención es levantar la moto, hacer un wheelie, de pronto pues una conducción más agresiva, así mismo como el control de tracción. Se pueden regular o desconectar pues a su gusto. O sea que, digamos, estamos en un semáforo y por más acelerador o por más gas que uno le meta a la moto, si uno tiene el anti-wheelie activado, no hay cómo no se puede levantar. Se levantará no por, hay por cómo. muchos centímetros. Usted siente que hace así y de una cae porque no lo deja acelerar más. Es eso. Okay.
la pantalla es TFT, viene con opción de conectividad al celular. Ahí, por ejemplo, ahí me está avisando que el ABS y el control de tracción está desconectado. Tenemos dos modos de manejo, uno que es el commute, que es como el de calle, el que normalmente uno usa. Tenemos otro que es el dynamic, que es como para carretera y para pista. Y tenemos el individual, que es donde nos está avisando que el ABS y el control de tracción están desactivados. ¿Cómo los activamos? Ingresamos aquí al menú y en esta parte vamos a poder encontrar cada una de las asistencias. El freno de motor, los mapas de manejo, el freno de motor, que se pueden regular en sensibilidad. Cuando está en 1 es cuando queda el trasero desconectado y cuando están los dos activos, pero en una menos invasivo que lo que sería cuando está en el 3. El control de tracción se puede regular en 8 sensibilidades diferentes o se puede apagar si así se prefiere. También tenemos ahí, mostramos el anti-wheelie, como pueden ver, pues está desconectado y lo podemos apagar si pues se prefiere. Y el ABS, que se puede también regular en 3 sensibilidades diferentes o desconectarlo en el trasero cuando está en nivel 1. Cuando estamos en el modo pista, que es en esta parte, le cambiamos la pantalla a Race. La pantalla cambia, se vuelve así. Va a empezar a marcarnos los tiempos, las vueltas, los ángulos de inclinación, velocidades tope que se tienen cada vuelta y el control de mando donde se controla el control crucero, el control de velocidad crucero pasa a ser control de tracción de la moto en movimiento. Es decir que con cada curva, dependiendo de la inclinación de la curva, uno puede decidir qué tanta asistencia le mete o le quita. Esto teniéndolo en modo pista. Acá pues vamos a encontrar ya el historial de la moto, de las vueltas, el tiempo, velocidad máxima, ángulo de inclinación y si queremos volver a la opción anterior simplemente le cambiamos la pantalla y se maneja de la manera que se maneja pues normalmente en la calle. Acá en esta siguiente opción podemos regular o modificar digamos el tope de revoluciones que se van a tener con la moto. Acá lo máximo en lo que se puede limitar son 12.000 revoluciones, que es bastante pues, amplio el espectro teniendo en cuenta que es un motor bicilíndrico, pero la podemos limitar si queremos que los cambios o la moto nos avise antes para meter cada cambio. Y para terminar, yo quisiera que de pronto le dedicáramos un minutico a la parte del Quick Shifter. Por ejemplo, personas que, por ejemplo, yo no sabía qué significaba esa palabra, no tenía ni idea, digamos, hasta hace 2 meses aproximadamente. Entonces, digamos, en este momento hay personas que nos están viendo y no saben qué significa como tal, ni qué función cumple dentro de la motocicleta. Listo. Entonces, el Quick Shifter está equipado en una motocicleta por 2 razones. Uno es para ahorrar tiempo en la transición entre cambio y cambio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al no tener que accionar el embrague, la moto simplemente avanza, uno le mete los cambios sin clutch y la moto solo va a avanzar, no va a haber como esas pérdidas de segundos importantes cuando la moto está avanzando. Y lo mismo cuando se está bajando los cambios. Se pueden accionar sin necesidad de aplicar el embrague y esto pues le da una comodidad, le ayuda también a que el motor ayude a frenar la moto cuando estamos pues bajando la velocidad. Es como por eso, por esas 2 razones, para ahorrar tiempo y por comodidad que no canse tanto. Pues esto viene con llantas Pirelli Diablo Rosso 2, ya de línea de fábrica, usted se entrega con esas llantas son doble compuesto. ¿Qué quiere decir doble compuesto? En los orillos, si ustedes ven, es mucho más blanda. Esto permite que en las curvas, cuando uno se acuesta mucho, la llanta se adhiera mejor al pavimento, pero en el centro no es tan blando para que no se acabe tan rápido y dure como, pues, tenga una vida un poquito más prolongada. Como les mencionaba pues de pronto anteriormente, también los exhaustos que estamos aquí los tenemos en la parte de abajo. Si ustedes ven, están muy pegados a la llanta. Esto lo hicieron intencionalmente para que ayude a calentar la goma. Al calentarse la goma se vuelve más blanda y se adhiere mucho mejor al pavimento.
Y en el próximo capítulo nos vamos de fiesta con Ducati y su nueva Scrambler. And every second